Vamos a intentar responder o por lo menos dar las claves para reflexionar sobre este asunto, qué tan verde es la política energética en nuestro país, y utilizamos verde entre comillas porque es un concepto que las propias instituciones, gobiernos, autoridades, también empresas utilizan para referirse a prácticas, a productos, a políticas sustentables o por lo menos amigables con el ambiente, ecológicas, en fin. Es un término que está bastante extendido en esta época y tampoco está libre de cuestionamientos. Desde el ambientalismo, por ejemplo, se cuestiona su uso a veces de forma banal o contradictorio. De hecho, se ha acuñado este término del greenwashing, que si lo traducimos literalmente desde el inglés, se refiere al lavado verde y, bueno, expresa esta publicidad engañosa para referirse a determinadas cuestiones, como decía, políticas, acciones, también productos, con una imagen responsable desde el punto de vista ambiental, pero contradictoria con las propias prácticas o que no coincide del todo con la realidad. En el plano energético, que es lo que vamos a enfocar el informe de hoy, esta palabra verde está bastante extendida también y es de uso frecuente por las energías verdes. Son aquellas energías renovables, quiere decir que se regeneran en un tiempo de escala humana. Hablamos de la energía solar, de la eólica, de la hidráulica, también de la biomasa, entre otras, en contraposición a aquellas energías en base a combustibles fósiles como el petróleo, el gas y también el carbón, que, bueno, estos combustibles demoran muchísimo tiempo, millones de años, en volver a generarse en el ámbito de la naturaleza. Hay una preocupación mundial, por lo menos en el discurso, porque como veíamos también en el informe de plásticos, bueno, hay como dos, digamos, ámbitos, ¿no?, paralelos, el del discurso y también el de los hechos. A nivel discursivo se hace mucho énfasis en ir a estas energías renovables porque estas energías en base a fósiles generan muchísimas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Son estos gases que producen el cambio climático. Está abundantemente documentado de forma científica, ¿no?, estos impactos, desde el aumento del nivel del mar, las temperaturas extremas que son cada vez más frecuentes, pérdida de biodiversidad, expulsión de comunidades que están, bueno, cerca de la costa por estos eventos climáticos. Entonces, como decía, bueno, el mundo avanza, mira estas energías más verdes que no generan tanto impacto a nivel ambiental, también tienen sus emisiones y contaminan, pero en menor medida. Entonces, podemos decir que en el terreno de los hechos se avanza de pasos muy pequeños en relación a lo que se necesita para contrarrestar. Contrarrestar en realidad no, porque los efectos ya están hechos, pero por lo menos para que este tema del cambio climático no avance de forma tan rápido. De hecho, lo que tiene que ver con la generación de electricidad mundial, bueno, la mayor cantidad de países está generando su electricidad en base a fósiles, a diferencia de Uruguay, entre otras también naciones, que ha ido por un camino de generar su electricidad en base a fuentes renovables, pero un retroceso aquí en relación a el último año, el 2021, que se dio a conocer cuando el Ministerio de Industria publicó el balance energético nacional, o sea, son números oficiales. El porcentaje cayó de un 97% de participación de fuentes renovables en la generación de electricidad a un 85%. Y vamos a compartir una placa para demostrar qué impactos ha tenido esta baja de fuentes renovables en lo que respecta a la generación eléctrica de Uruguay. Esto impactó directamente en lo que fue el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Ahí vemos una gráfica, también la fuente es el balance energético nacional, datos oficiales del Ministerio, como decía, y vemos que en 2021 ese pico que se puede visualizar allí, que va más o menos paralelamente a lo que es la magnitud del 2012, o sea, esto es un récord que no se registraba desde el 2012, bueno, tiene que ver con esta suba de las emisiones de dióxido de carbono que se generaron a partir de justamente la electricidad que no tuvo tanta participación de renovables. Según las explicaciones oficiales, esto tuvo que ver también con vender energía a Brasil y para eso prender centrales térmicas, energías no
no renovables, lo que si bien tuvo réditos económicos importantes, bueno, también generó una mayor contaminación. También hay otras acciones que van en contradicción de este discurso de responsabilidad ambiental de las autoridades, de esta excepcionalidad uruguaya en relación al ambiente, a las energías renovables, pero antes vamos a escuchar al propio presidente Luis Lacalle Pou, presidente de la República, que habló en marzo pasado ante la Asamblea General, haciendo énfasis justamente en la llamada segunda transición energética, que tiene mucho que ver con las energías renovables. Y en el ámbito de la energía se ha iniciado el proceso denominado como la segunda transición energética, sostenida sobre la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. Se está trabajando fuertemente en el programa H2U para poder producir hidrógeno verde o combustibles derivados. Mariana, mencionabas recién otras decisiones que son contradictorias con las acciones amigables con el ambiente, además de la emisión de CO2. ¿Cuáles son estas decisiones? Ahí va. Mira, por lo menos podemos nombrar dos. Una tiene que ver con la reducción de la mezcla de los biocombustibles a nivel normativo. Esto, bueno, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero se concretó a nivel parlamentario. Y la otra fueron los anuncios que hizo ANCAP en relación a nuevos contratos de exploración petrolera, de petróleo y gas, concretamente en mar territorial uruguayo. Un negocio, un ámbito de negociación comercial que ya se venía impulsando desde las administraciones anteriores, ¿no? Esto el Frente Amplio también lo ha apoyado y de hecho cuando se hicieron estos anuncios no hubo voces que cuestionaran estas políticas, salvo el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que dijo que le parecía que no iba en línea con lo que la dirección hacia la cual iba el mundo, ¿no? Energías renovables, de no contaminación. Desde el Frente Amplio, la oposición y también las organizaciones sociales, bueno, hubo, si bien cuestionamientos, pero muy tímidos o que por lo menos no se masificaron. Por otro lado, ahí veíamos que Luis Lacalle Pou hablaba del hidrógeno verde, es el foco, es el caballito de batalla del gobierno en relación a energía. El hidrógeno ya se viene produciendo hace décadas a nivel mundial, también en Uruguay, pero en base a combustibles fósiles, ¿no? A energías renovables, y se trata de encaminarse justamente a producirlo a través de electricidad con fuentes renovables, pero es un tema que es muy incipiente también a nivel de todo el planeta porque se requiere inversiones y también producción a gran escala para que sea rentable. Así que bueno, es una línea que dejamos quizá para trabajar en otro informe. Tampoco está libre de cuestionamientos el tema del hidrógeno verde por la cantidad de agua dulce que necesita para ser producido, porque también genera impactos ambientales, más allá de ser un componente para producir energías renovables. Esto quizá es tema de otro informe, porque siempre los temas energéticos tienen como mucha complejidad y niveles, ¿no?, de análisis, pero vamos a terminar esta columna con la visión de Eduardo Budinas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Tiene una mirada crítica sobre este asunto de la segunda transición energética, así llama su política este gobierno en materia de energía. Y bueno, es un investigador que se ha enfocado en la realidad latinoamericana en relación a la energía. Así que me despido y los dejo con las palabras de Eduardo Budinas. Es una política que es muy contradictoria porque por un lado hay una aspiración a la exploración y explotación petrolera, especialmente en la plataforma continental oceánica, lo cual violaría los compromisos dentro de los acuerdos en cambio climático, porque está claro por esos acuerdos que no se puede seguir quemando más petróleo. Al mismo tiempo hay intentos de buscar fuentes alternativas como pueden ser los publicitados programas de hidrógeno verde, que están muy bien como exploración, como ensayo científico-tecnológico, pero como ha alertado el propio panel intergubernamental en cambio climático, están muy lejos todavía de ser una tecnología viable para su uso a gran escala. Está este tema muy cruzado por la actividad de empresas que especulan con estos proyectos, con los permisos y las evaluaciones necesarias para hacerlos, y por lo tanto se esperaría de los gobiernos
una política con una mirada de mayor largo plazo, sabiendo reconocer entre eventos coyunturales como estos y otros de necesidad imperiosa que tienen que ver con la reforma, por ejemplo, del sector transporte o de la eficiencia energética de los edificios.